Bueno, buenos días o buenas tardes ya por la hora que es. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias de verdad por hacer lo que estáis haciendo en el día de hoy. Yo, sencillamente, me siento muy honrado de estar aquí, de poder compartir unas palabras con vosotros y con vosotras. No solo porque sea también diputado por Madrid, sino porque, sobre todo, compartimos un proyecto político, compartimos este proyecto político que hoy aquí estamos defendiendo, que hoy aquí estamos construyendo y que estáis construyendo en un espacio de debate sano, naturalmente teniendo presente cuáles son nuestras preocupaciones y cuál es el momento político y económico que estamos viviendo. Por eso, porque creo que lo importante es entender todos estos elementos de naturaleza política que nos unen, creo que hay que agradeceros este esfuerzo que habéis hecho en estos días, pero sobre todo en vuestra trayectoria política en esta organización. Yo creo que en esta organización, más allá de las diferencias que se puedan tener, puntuales o incluso a veces no tan puntuales, lo que sí que tenemos en común es la percepción de que nosotros no estamos dirigiendo una empresa, de que nosotros no somos una empresa y mucho menos tenemos un objetivo de rentabilidad económica, que nosotros somos una organización política. Nosotros tenemos un proyecto de transformación social de nuestra realidad material y que lo que tenemos como objetivo es la emancipación de las clases populares, alcanzar una sociedad socialista, para algunos, para otros será de otra naturaleza, pero compartimos ese espacio, el espacio de alcanzar una sociedad ecologista, feminista, de ruptura democrática que nos permita alcanzar procedimientos democráticos que permitan a la gente decidir sobre su futuro, recuperar la dignidad en el sentido más pleno de las palabras. Yo creo que todo eso sí que lo compartimos y sabemos de la necesidad urgente de seguir defendiendo un proceso y un proyecto como el que estamos hoy aquí defendiendo, porque hoy, en la crisis del capitalismo que estamos viviendo, que se prolonga ya 7 años si atendemos única y exclusivamente a los indicadores macroeconómicos, pero que se prolonga continuamente y de forma permanente si atendemos a otro tipo de indicadores, somos conscientes de que esta crisis no se está resolviendo por la vía de la justicia social, se está resolviendo por la vía del enriquecimiento de una minoría, del saqueo, del robo, del expolio, muchas veces por parte de quienes trabajan con absoluta impunidad. Lo vemos todos los días en casos de corrupción, lo vemos con la expresión más clara y simbólica del capitalismo, que es que un empresario como el señor Enrique Ortiz reconozca como empresario corruptor que ha financiado ilegalmente al Partido Popular que es el que está ahora mismo en el Gobierno y que además, y esto es un aviso a navegantes, sigue encabezando las encuestas en caso de hipotéticas elecciones anticipadas. Sobre eso reflexionamos y sobre eso ofrecemos una alternativa, porque los que nos hemos afiliado aquí, todos los que estamos aquí en esta sala, pero también mucha gente que está fuera a esta organización, lo hemos hecho por ideales, por principios, por valores, que buscan transformar nuestra sociedad, que buscan convertir nuestra sociedad en un espacio mejor, socialista, ecologista, feminista, lo decía anteriormente, que superemos las necesidades materiales de la mayoría social. Creo que eso lo compartimos y creo que compartimos también la necesidad de fortalecer ese instrumento que cristaliza ese objetivo político. Y creo que somos conscientes de que ese es efectivamente nuestra tarea, de que esa es, y que podemos estar orgullosos de ser parte de esta organización. Podemos estar orgullosos de habernos afiliado a esta organización porque hemos sido, somos y seremos útiles para las clases populares, porque nuestras preocupaciones no son abstractas, no son teóricas, nuestras preocupaciones no son herramientas dialécticas para debatir con el de al lado en una asamblea, nuestras preocupaciones son terrenales, tienen que ver con la miseria, con la desigualdad, con la precariedad, con el desempleo, y para eso hacemos política, para erradicar todos esos tipos de maldades y de situaciones infames que vive la mayoría social y cada vez más gente. Para eso, si no perdemos de vista ese objetivo político, creo que estaremos en condiciones de fortalecer un instrumento político, como es el nuestro, de fortalecerlo y de adaptarlo, porque hemos sido útiles, y lo tenemos que decir de forma muy clara siempre, no tanto aquí, que somos conscientes, sino también, especialmente fuera, para recordarle a la gente que nos afiliamos a una organización que ha permitido luchar contra la corrupción en numerosos sitios de este Estado, que ha permitido ser la referencia de quienes sufrían la crisis y los golpes del capitalismo más salvaje en los últimos años, en las últimas décadas, sino que también somos una herramienta de lucha que tiene una historia, un hilo rojo que conduce la historia de los que luchan por la dignidad de los pueblos y de la clase trabajadora. Y creo que nosotros somos el ejemplo de esa continuidad. Y al mismo tiempo, porque conocemos
nuestra propia organización, conocemos también las deficiencias y conocemos también aquello que hay que mejorar, aquello que tenemos que cambiar para adaptar nuestra organización al objetivo real de nuestra formación, al objetivo real que nos llevó a afiliarnos un día a Izquierda Unida. Y ese objetivo es un objetivo político, es un objetivo que lo hemos dicho antes, de transformación social, que se encarna en un proyecto político concreto, económico, político, de programa, pero que en última instancia no se nos puede ir la vista de ese espacio. Por eso decía, nuestras preocupaciones son terrenales, y por eso decía que en última instancia nosotros lo que tenemos que entender es que nuestras organizaciones tienen que ir adaptándose a ese objetivo. Por eso creo que, mejor que aquí, sabéis aquellas cosas que han sido elementos en contra de nuestra propia organización, elementos de crítica, elementos que nos han llevado a crisis realmente, pero elementos que gracias a los que habéis seguido luchando, construyendo, hoy se puede decir que se sigue transformando la sociedad gracias al fortalecimiento de este instrumento. Y se puede decir que todo ese espacio de crítica y todo este espacio previo que ha acontecido antes de esta asamblea aquí en Madrid ha sido, desde luego, superado. Ha sido superado y nos permite pensar en que nuestra organización tiene que fortalecerse de cara a ese objetivo concreto. Y ese objetivo concreto está en la calle, no está en nuestros debates interiorizados, está en la calle y está en las clases populares, está en nuestras clases sociales. Y, por último, lo que tendría que quedar muy claro, a mi juicio, a mi humilde opinión, es que en este proceso que estamos viviendo de repensar la izquierda, y al fin y al cabo toda asamblea implica este concepto tan abstracto como significa repensar la izquierda, se está dando aquí, se va a dar en el federal, lo que lo tenemos que hacer es siempre construyendo, pensando en ese objetivo. Yo por eso insisto, el objetivo es político, el objetivo, insisto, es de naturaleza concreta, y lo concreto es convertirnos en el instrumento de las clases populares, y eso significa conocer, diagnosticar adecuadamente cuáles son los problemas que vive hoy la gente de hoy, de nuestras calles, los problemas para ofrecerle las soluciones, para construirlas continuamente y conjuntamente. Por eso creo que la tendencia que estamos teniendo clara de corregir nuestros errores anteriores y convertirnos en un verdadero movimiento político y social que sea expresión y reflejo claro de lo que son las clases populares, sus necesidades y sus esperanzas y anhelos de transformación social, eso lo estamos logrando. Y creo que no se trata solo de algo interno, creo que la gente en la calle lo está sabiendo reconocer nuestra coherencia, está sabiendo reconocer nuestros ideales, nuestros principios, nuestros valores, porque ahora mismo que hay también un espacio dentro de la política institucional que intenta reducir la política a la mera literatura, a la sintaxis, a los significantes, al relato, al discurso. Nosotros decimos, no, la política son los problemas reales de la gente, son las clases sociales, es la economía, es el capitalismo, y frente a eso ofrecemos una respuesta. Creo que estamos conectando con el sentir de la gente cada vez más, y en ese esfuerzo no es un esfuerzo de recompensa de alguien, de un territorio, de una persona, es el esfuerzo y la cristalización del trabajo de mucha gente en el pasado y de mucha gente en el presente. Y por eso esto es un proyecto de futuro. Esto es un proyecto de futuro y creo que además en un espacio como Madrid, que ha vivido y que por diferentes circunstancias es en última instancia el altavoz de casi todo lo que sucede en el Estado, ha vivido las mareas en defensa de los servicios públicos, ha vivido las huelgas generales con mayor expresión de los últimos años en el conflicto laboral, ha vivido el 15M, ha vivido los conflictos sociales, sindicales, ha vivido especialmente el drama de los desahucios, además por parte de una entidad que se supone que es pública como Bankia en estos momentos. Creo que Madrid necesita y requiere y anhela una organización de izquierdas conectada con el tejido social, que esté claramente imbuida de ese conflicto social, que seamos la referencia para toda aquella persona que sufre las consecuencias del capitalismo, pero no una referencia en abstracto, no para que nos voten, sino para que trabajen con nosotros, para que se junten con nosotros, para que trabajemos codo con codo en construir una sociedad más justa. Creo que ese trabajo, dentro de las enormes dificultades que hemos sufrido en los últimos años, lo estamos haciendo bien. Habrá errores, desde luego que sí, pero los corregimos porque los diagnosticamos con enfoque crítico, y creo que ese es el trabajo que se está haciendo en esta asamblea, y creo que es el que tenemos que hacer en el federal, y creo que es más importante todavía entender que los años que vienen son años de sufrimiento todavía, desgraciadamente, para mucha gente, y que tenemos que evitarlo, cortocircuitar la operación del régimen, de un nuevo proceso de restauración borbónica que condene a la izquierda a ser marginal.
Y creo que estamos en disposición de decir que somos una organización preparada para afrontar esos retos. Somos una organización porque somos expresión de la calle, expresión del conflicto social, del conflicto sindical, de los conflictos que implica el propio capitalismo. Tenemos unos programas excelentes, trabajados siempre a lo largo de la historia, porque tenemos una cultura política que nos diferencia de las demás formaciones que se presentan a las elecciones, porque nuestra cultura política es una cultura política del análisis crítico y del análisis histórico. Cuando a mí me preguntan cómo era posible que la Izquierda Unida de Julio Anguita, concentrándolo en Julio, hubiera acertado el designio y el futuro de la Unión Europea y del euro, nosotros tenemos que responder, no fue Julio Anguita, fue esta organización de forma colectiva que supo anticipar lo que ocurría porque pensaba más allá de las siguientes elecciones, pensaba históricamente. Por eso, a finales de los años 80, se pudo decir de esta organización, con intensos debates en las asambleas, se pudo hablar de cuestiones abstractas, monetarias, que afectaban a un país que iba a sufrir esas consecuencias 20 y 30 años después. Pero, sin embargo, hoy tenemos la misma necesidad de diagnóstico con las luces largas, no solo con las cortas, de decir que nuestro país no solo se está disputando una especie de correlación de fuerzas institucional medida en porcentajes, sino que nos estamos disputando un orden social y que lo que se está construyendo en nuestro país y en nuestra Europa es sencillamente una forma de neofascismo que tiene su expresión política más clara en el tratamiento a los refugiados que son víctimas del terrorismo. Y eso se está construyendo al mismo tiempo que se construye la precarización y la temporalidad de nuestras propias vidas. Y nosotros ofrecemos una alternativa, y nuestra alternativa es sólida y sobre todo holística. Nuestra alternativa no son serie de programas compartimentados que se nos pueden comprar o se nos pueden absorber las partes de los programas. No, tienen un sentido global. Y cuando hay gente que dice el problema no es de la OTAN, hay que hablar de los problemas de la gente, nosotros decimos es que los problemas de la gente tienen que ver con los problemas de la OTAN. Si no, recordemos, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque esta formación Izquierda Unida nació al calor de las movilizaciones contra la OTAN y sigue teniendo toda la vigencia. ¿O acaso es casualidad que Turquía, como cómplice del terrorismo, pertenezca a la OTAN y sea a quienes se le está haciendo un contrato comercial? No es casualidad. Y nada sería peor para nuestro país, y nada sería peor para las clases populares que Izquierda Unida y el proyecto político que representan las ideas y el planteamiento y análisis y cultura política de Izquierda Unida hubieran desaparecido. Nada sería peor para las clases populares que nosotros no estuviéramos hoy aquí formando Izquierda Unida, pensando políticamente en cómo servir a un objetivo de transformación social de nuestra realidad política y económica. Y por eso tenemos que felicitarnos desde la humildad de lo que representamos, pero desde luego desde la ambición y la esperanza de lo que queremos ser. Y lo que queremos ser es un instrumento para transformar nuestra sociedad, que en concreto se refiere a un instrumento para alcanzar una sociedad sin clases, una sociedad sin patriarcado, una sociedad que respete el planeta, una sociedad en la que se pueda defender la dignidad. Muchas gracias, compañeros, compañeras, muy buen trabajo, gracias de verdad.